pregunta al último oponente, al señor Octavio Ballinas. Estamos hablando, señor Ballinas, de las condiciones de vida de los trabajadores que durante varias decenas de años fueron haciendo su ahorro. Y por lo tanto, los diputados debemos asumir con mucha responsabilidad lo que vayamos a decidir, porque repito, no estamos hablando de números, estamos hablando de las condiciones de vida de millones de gentes que al término de su edad productiva se convertirán en viejos, cuya sobrevivencia prácticamente dependerá de sus pensiones. Y por lo tanto tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Ustedes, que tienen responsabilidades de administración de eso, y nosotros, que tenemos la responsabilidad de aceptar o no las medidas que ustedes nos propongan para evitar riesgos y poner a estas familias en esta situación de la que he hablado. En las últimas semanas ustedes deben haber oído que se habló de utilizar los fondos de ahorro en las AFORES para financiar al gobierno de la República en sus programas de infraestructura. Se habló también en algún momento de hacer uso de los fondos de pensiones del ISSSTE. Aquí hubo en la Cámara iniciativas de diputados que presentaban cómo flexibilizar los fondos de ahorro de los trabajadores del ISSSTE para financiar infraestructura del gobierno. Y desde luego se habló también de iniciativas para disponer de los fondos de pensiones de los trabajadores del Seguro Social. La pregunta sería, ¿esta no es otra iniciativa en esa ruta? Los fondos que ustedes administran ¿no están también en la ruta de financiar el déficit que tiene el gobierno para sus proyectos y programas? Porque, ¿cómo olvidar que durante muchos años se confirmó que las administradoras de estos recursos establecían comisiones tan altas que prácticamente los ahorros se desvanecían, se esfumaban, y durante muchos años tuvimos como efecto la predicción de bajas en las pensiones y por lo tanto segura pobreza de los que se jubilaran con el sistema de las AFORES, con los efectos políticos que significarían para el Estado mexicano que se estuviera alimentando una cantidad de pobres prácticamente en la sobrevivencia y que el Estado tuviera que enfrentar este problema. Se ha hablado de elevar la edad de retiro para ayudar a compensar este problema, de elevar las cuotas de ahorro y de garantizar rendimientos de la inversión de estos ahorros. Termino diciendo, la desaceleración económica en el mundo y particularmente de Norteamérica, Estados Unidos, está cada vez más confirmada. No hay manera de evitar que el ciclo económico al que México está ligado no tengamos este efecto. Por lo tanto, habrá
un problema de crecimiento, un problema de inversión, de empleo, de ingresos fiscales, y el gobierno tiene encima una expectativa a la que tiene que responder y requiere recursos. Se nos hace extraño que la propuesta de ustedes sea, uno, primero, crear la figura de los fondos especializados para definir las inversiones contra las sociedades de inversión, que como dicen ustedes, son las que funcionan ahorita y que el esfuerzo es de modernización, dicen ustedes. Y luego plantean que la opinión para definir las inversiones sea, curiosamente, de la Secretaría de Hacienda. Curiosamente de la Secretaría de Hacienda, que tendría opinión sobre los administradores de los fondos especializados para las inversiones. La pregunta concreta, ¿sí se está pensando seriamente en destinar los recursos de las Afores para financiar al gobierno frente a este panorama oscuro que tenemos por delante? Y si el que va a dar la opinión a los fondos especializados va a ser Hacienda, pues todos nos podemos imaginar cuál va a ser esa opinión. Ese sería el cuestionamiento, y lo hago frente a expertos. Uno no conoce los términos, con toda seguridad muchos detalles de lo que ustedes están planteando no los alcanzamos a dominar, pero quizás el instinto nos haga pensar, no hay de nueva cuenta la intención de poner el dinero de ahorro de los trabajadores para financiar al gobierno y volver a caer en la ruta junto a la pobreza que van a significar los rendimientos y el ahorro final, ahora poner en riesgo el dinero de los ahorradores. El diputado